registrar finalmente a nossa alegria de estarmos aqui recebendo o ex-presidente do Uruguai, senador Pepe Mujica, e passar imediatamente a palavra a quem vocês querem ouvir. Senador, a palavra é sua. Vayan mis primeras palabras de reconocimiento a los amigos que me han traído aquí, en este pedazo de América tan comprometido con nuestra historia. Y este tema, muchachos, soy consciente que acá la inmensa mayoría es gente joven, pertenecen a una civilización distinta que se está gestando. Son del tiempo de Internet, son del tiempo del conocimiento digital. Ni mejor ni peor, distinto. Van a conformar una cultura creciente de ribetes mundiales, van a tener amigos que ni siquiera conocen a distancia, van a generar conocimiento también a distancia. Van a vivir un mundo de multitudes, van a conocer el dolor de la soledad dentro de la multitud, pero van a tener la responsabilidad de cargar con la suerte del mundo en pocos años. De ahí que lo que yo puedo decir, un viejo de 80 años, tómelo con pinza. Guárdenlo, critíquenlo. Uno puede ser muy burro, pero no se puede vivir mucho tiempo sin aprender algo. Alguna cosa se tiene. Ese tiempo que va a venir y en el que los más viejos no vamos a estar, va a ser distinto, pero va a padecer las frustraciones y los logros de nuestro tiempo. Bueno, nuestra historia de latinoamericanos tal vez empezó hace 35, 40 mil años, qué sé yo, cuando un puñado de Quijotes cruzaron Bering y le llevó casi esa edad, 35.000 años, probablemente llegar a Tierra del Fuego. De ahí venimos, por lo menos los pueblos aborígenes. Nosotros los que hemos conformado este cuadro latinoamericano somos el parto de dos naciones feudales. Lo que pasó en el drama ibérico, 700, 800 años de guerra que conformaron tal vez el feudalismo más duro de Europa. Y fueron dos naciones, Portugal y España, que salieron no a descubrir, a colonizar el mundo. Y lo hicieron en el contexto de su tiempo y de su época. Era obvio que trasladaran cultura feudal allí donde pisaban. Y naturalmente heredamos
las limitaciones de ese tiempo. Y hay una enorme diferencia entre lo que fue la colonización inglesa, donde había triunfado la revolución burguesa. Le habían dejado los títulos y los bucles a los nobles, pero le habían quitado el poder. Y, por ejemplo, repartieron la tierra con criterio burgués, lo necesario que necesitaba más o menos una familia para vivir. Mientras que en esta parte de América, con criterio feudal, repartieron gigantescas extensiones a aquellos que podían tener influencia más o menos nobiliaria. Y naturalmente no renegamos de nuestro pasado, ni de nuestra lengua, ni de nuestra historia, ni mucho menos somos admiradores sajones, como algunos intelectuales que los hubo en América, como Sarmiento, como tantos otros. No, somos lo que somos. Pensamos en castellano, pero también tenemos que reconocer esas verdades que tienen consecuencias históricas hasta hoy, aunque no nos demos cuenta. Nuestra independencia se da en un proceso un poco distinto. Este país gigantesco tuvo una independencia rara, un emperador que se rechifló y bla, bla, bla. Pero el hecho sustantivo a lo que voy se da en el momento en que se está organizando el naciente mercado mundial. No es casualidad que cada uno de los puertos importantes de América terminara conformando en su interlán un país. Es decir, amanecimos de entrada con una parte de nuestra economía orientada al mercado mundial, no a los vecinos, no hacia nosotros mismos. Mientras que en Estados Unidos, más adelante, la guerra de secesión va a terminar el pleito entre el norte industrial y el sur agrícola, exportador y esclavista, y va a lograr con ello la unidad de un gigantesco mercado y la dependencia a la fuerza interior de una burguesía naciente de ese mercado. Nosotros, lo más parecido a una burguesía que teníamos eran los intereses portuarios, lo dedicado al comercio, al libre cambio, al exportar, al importar. La política de puerto tan importante en nuestros orígenes. ¿Por qué me detengo en estas cosas? Porque las cosas no pasan porque sí, tienen una génesis histórica. La integración, entre muchas otras cosas, significa depender mutuamente. Y muy tempranamente nosotros nos dedicamos a depender de Europa, a depender de Inglaterra, etc. Y nuestra participación en ese mercado mundial fue creando y desarrollando fuerzas económicas en ese sentido. La burguesía cafetalera en Colombia, para producir café para el mundo. La industria azucarera de Bahía, con la masificación del negocio de los esclavos,
¿Para qué? Para vender azúcar al mundo. Y así sucesivamente. Entre nosotros, el comercio que teníamos era ridículo o poco significativo. Un poco de yerba en el sur que le comprábamos a Paraguay, una herencia que viene de la época de los jesuitas, y un poco de tasajo que tiene mucho que ver con la manutención de la mano de obra esclava. No porque era una fuente de proteína animal, no por derechos humanos, es que los esclavos costaban caro y había que buscar que se mantuvieran vivos. El comercio que tuvo el Río de la Plata con Brasil fundamentalmente fue tasajo, y el tasajo tuvo que ver mucho con los pleitos del Río de la Plata y los líos con Portugal, después con Brasil. Pero en realidad el grueso de nuestras economías iban para otra parte del mundo y funcionaban en otra parte del mundo. Creo que hay que tener en cuenta esta historia, porque de la mano de esto, creo que Brasil tuvo su primera universidad por 1920, 1922. ¿Qué pensaba la oligarquía brasileña? Mandaba a sus chicos a estudiar a Europa. Acá no se precisaba una universidad. ¿Eso qué es? Eso es dependencia de acá. Este es un país de fantasía. Recuerdo haber visto registros de haber vendido trajes de levita y esquíes en Río de Janeiro. Una cosa de loco. Era el peso que tenía Inglaterra, culturalmente. Bueno. Y qué poco nos conocíamos entre nosotros. Y qué poco que nos tratábamos. Y qué distancia. Y cuánto tiempo transcurrió. Y que acaso nos conocíamos cuando teníamos que disparar e ir a la casa de un vecino, de un país vecino. Hemos vivido casi 200 años y pico de espalda entre nosotros mismos. Pero ¿qué pensaron los viejos libertadores de América? Es claro que tenían el sueño de una América que llegara hasta Tierra del Fuego. Es claro que está el sueño bolivariano y muchos otros sueños que empezaban a darse geopolíticamente cuentas que allá en el norte se estaba creando algo y que acá en el sur demoraba esa creación. Y que iba a haber un desbalance. Hubo muchos que olfateaban lo que iba a ser el porvenir. Siempre hay gente que ve muy lejos o intuye muy lejos. Y naturalmente queda muy claro que muchos libertadores de América soñaban que por lo menos los límites de los estados nacionales se iban a crear sobre la base de la jurisdicción de los viejos virreinatos. No fue así. Se pulverizó todo, porque ya estaba operando en nuestras entrañas el mercado mundial. Ya eran importantes los puertos. Hubo decisiones que son de fantasía. Creo que el Parlamento de Rivadavia se dio el lujo en Buenos Aires de desentenderse de las 4 provincias que componen Bolivia, porque estaba muy lejos. Yo nunca vi un parlamento en el mundo que hiciera una cosa de ese tipo, desprenderse de un territorio importante, como era Bolivia, que había tenido la ciudad más importante
históricamente del hemisferio occidental, Potosí. Bueno, pero estaba muy lejos. Lo que le interesaba a esa burguesía era el puerto de Buenos Aires, antes que nada. He tratado con estas pinceladas, la intención de dejar en la cabeza que hay un antes. ¿Cuáles son las cosas en común? Este gigantesco continente tiene desde luego diferencias enormes según los lugares y acuna un montón de pueblos indígenas que están ahí, que tienen, como decía Artigas, el principal derecho. Y ha caído el progreso y la civilización como un garrotazo sobre ello. La civilización no fue liberación, fue sometimiento. Pero están ahí y en algunas partes con muchísima fuerza. Pero creo que tenemos dos instituciones fundamentales en común, como no tiene ninguna otra parte de la tierra en semejante área, y son, pensamos en la misma lengua, porque el portugués, si te lo hablan despacio, más o menos lo entendés. Y lo propio pasa con el castellano para los portugueses. Somos lenguas muy cercanas. Y tenemos la tradición de la Iglesia Católica en toda América Latina. Yo no soy creyente, soy ateo, pero le tengo admiración política a la Iglesia Católica. Es una de las columnas vertebrales de la construcción, para bien y para mal, por supuesto, de la historia de América Latina. Y hay gigantescas multitudes que se sienten cristianas y católicas, que creo que hay que respetarla. Pero ahora vamos a acercarnos al hoy. Ese mercado mundial ha sido un incremento y una multiplicación de capital y un émbolo de multiplicación del peso de la inteligencia. El capitalismo fue comprendiendo en un proceso largo. No lo descubrió porque el capitalismo es un invento mercantil. Los primeros capitalistas realmente no son otra cosa que comerciantes, que aplican la división del trabajo, encierran la gente en un galpón, descomponen la construcción de una tarea en muchas tareas simples y organizan la manufactura primitiva en serie. Tiene mucho más de especuladores comerciales que de creadores industriales. Están buscando cómo bajan el precio, los costos con respecto al costo de las corporaciones. Donde un herrero, para ser herrero, llevaba años y tenía que aprender desde el mineral hasta la olla. Y lo aprendía, pero realmente la productividad era muy poca. La división del trabajo, la fragmentación y el funcionamiento en equipo va a desatar ese fenómeno fenomenal que ha cambiado la historia de la humanidad. Y dentro de esa historia una acumulación de conocimiento técnico, porque los estados más o menos capitalistas fueron lentamente aprendiendo que en lugar de chuparle la sangre al hombre de ciencia, como pasaba en Inglaterra, lo mejor era prohijarlo, cuidarlo, mimarlo, tenerlo bien. Y el primero que empieza con esa historia es Bismarck, un milico prusiano,
que se da cuenta y mete y masifica la enseñanza, con métodos prusianos también, mucho antes de la unidad alemana, pero que va a explicar lo que va a ser Alemania posterior. Es decir, lentamente y paso a paso en una génesis se va incorporando el valor que tiene la ciencia, el valor que tiene la enseñanza en el desarrollo de la economía. El hombre no llegó de un saque a ese descubrimiento, es un proceso histórico. Hoy esto tiene una velocidad abismal. Muchos de ustedes son candidatos a ser trabajadores calificados de alguna empresa transnacional y tener una espléndida y buena jubilación. No por ello dejarán de ser proletarios. Lo que pasa es que los proletarios del futuro van a ser de túnica, más calificados, no van a ser los de mi tiempo, llenos de grasa y mameluco. Pero naturalmente van a vender la plusvalía. Bueno, para eso están estudiando. O de repente para alguna otra cosa más. Entonces, nos encontramos que nosotros llegamos tarde, los latinoamericanos. Nos encontramos con la construcción de la civilización. El capitalismo no es solo un sistema. Es una civilización, una forma civilizatoria tremendamente expansiva y que ha generado una cultura y una cultura agresiva que tiende a imponerse como demandante en el mundo entero y viene destrozando barreras. Entonces, pero nosotros corremos de atrás. Salimos a la independencia cuando este proceso había arrancado y salimos en forma dependiente, es decir, tributamos. Salió plusvalía de nuestra América Latina como de África para fortificar la concentración de este fenómeno. Esto no es un problema de maldad o de bondad, este es un problema de proceso histórico. Y llegamos tarde, no solo por la acumulación de capital, sobre todo por la propiedad del conocimiento y la capacidad de creación de conocimiento nuevo. La mayor ventaja no está en los grupos de capital, está en la capacidad de investigación de las universidades del norte. La mayor ventaja está en el campo del conocimiento. Dado esto, es obvio que hay muchísimos luchadores, y luchadores sociales y luchadores políticos en la historia de América que se han planteado como cosa imperiosa el fenómeno de la integración. Pero la economía no le da pelota a los poetas, a los filósofos y mucho menos a los gobernantes. Mucho menos. Los gobernantes también sueñan a veces. Es muy conocida la frase de Perón: el siglo que viene nos encontrará unidos o nos encontrará vencidos. Y tiene razón. Y tenía razón histórica. ¿Por qué? Porque en otras partes los fenómenos de integración pudieron ser el fruto final de una maduración de un proceso económico. En nuestra América, me atrevo a afirmar rotundamente que la evolución espontánea de la economía no nos lleva jamás a la integración, por el contrario, nos lleva a la desintegración. La evolución espontánea de la economía se va edulcorando con nuevas palabras. Aparece el concepto maravilloso de regionalismo abierto.
Eso es como, te digo una cosa, te digo la otra. ¿Por qué? Regionalismo, sí. Vamos arriba con el Mercosur y todo esto, pero tiene que ser bien abierto. Abierto para esto, y si es bien abierto, loco, no es mucho regionalismo. Porque te podés abrir cuando son bien fuertes, o más o menos equiparados. ¿Pero qué nos abrimos? ¿Nos abrimos con China? No. Bueno. Primer obstáculo. Segundo obstáculo. Todas nuestras economías son exportadoras y el grueso de nuestra exportación va hacia el mundo, no va hacia la región. Hacemos esfuerzos desmesurados, hemos hecho esfuerzos para incrementar el flujo comercial entre nosotros, pero son muy tibios. ¿Quién va a consumir la soya que produce Brasil? En América Latina, pero ni que nos empachemos. Tiene que ir a otra parte, porque además hay que ponerle la de Paraguay, la de Argentina, etc. Y así podríamos... ¿Quién va a consumir el hato ganadero del Mercosur? 250 millones de vacas. Hay colesterol por un rato, No. Estamos condenados a ser exportadores por mucho tiempo. Porque además, si no lo hiciéramos, no tendríamos los medios que nos demanda en materia de consumo buena parte de nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo no es feudal, no está en la Edad Media. Está incorporado a la civilización que desató y precisa telefonito, cambiar cada 3, 4 meses, 5... y la motito, y el que puede zafar de la motito, el autito, y pim, 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 y para todo eso precisamos divisa. ¿Y con qué conseguimos la divisa para importar, verdad? Porque si nos ponemos muy estrictos, si tuviéramos la fortaleza primitiva de los pueblos primitivos, nos podemos plantear una política de ahorro y contigo pan y cebolla y no pasa nada. Pero nuestros pueblos nos sacan a patada hoy. No tenemos capacidad de resistir bloqueados, sin comerciar, sin traer esto y aquello y aquello. Por lo tanto, es muchísimo lo que tenemos que vender. Ya no es que vendemos porque queremos, vendemos porque tenemos necesidad, porque dependemos en esta civilización de lo mucho que tenemos que importar. Entonces, no veo que por el lado de la economía espontáneamente sea posible la integración. Que ha habido intentos a patada desde la LADI y antes. Hacemos una institución en América. Después, como nos da resultado, queda media congelada ahí, burocratizada, y hacemos otra. Y después hacemos otra. Pero en realidad no son otra cosa que expresiones de nuestro fracaso. Perdonen que hable con esta sencillez bien clara. Estamos como gallo enano con respecto a la integración. ¿Por qué? Porque la economía no nos acompaña, no hay una burguesía que se desespere para hacer negocios de la integración. Hace unos años tuve una discusión en San Pablo. Había 6 puntos del PBI brasilero en la mesa. Y le dije, más o menos esto. Ustedes no pueden andar por América como los ingleses colonizando, porque llegan a un país y tratan de comprar la industria homóloga que les está compitiendo. Tienen que juntar aliados, porque acá la pelea es con las transnacionales de otro continente, no juntar bronca. Pero naturalmente la burguesía está pensando en el negocio para fin de mes o para la otra quincena. Eso de tener una política de largo aliento no necesariamente es un papel que tiene que cumplir ella. Es decir, ese papel lo tiene que cumplir la política.
y lo cumple la política o no lo cumple nadie. Más claro, estaremos integrados el día que tengamos voluntad política a muerte para vencer los obstáculos y no antes. Por lo tanto, esto es una lucha por ser o no ser. Quedarnos enamorados de la banderita y de nuestro himno y de todo lo que vos quieras, pero siendo una hoja al viento en un mundo que se está organizando en gigantescos bloques, porque vamos al mundo que se nos viene encima. No solo el que tenemos, el que se nos viene encima. Estados Unidos viene negociando el acuerdo del Pacífico. Y están todos. Japón, la tercera economía del mundo, Australia, todo. Menos China. Fíjate, se olvidaron de China. Esto tiene una pinta de ser un paragolpe para enfrentar la competitividad china. ¿O no? Hacemos un gran coto donde entran todos menos vos. Ah, sí. Bueno. Del otro lado con Europa por el estilo. Europa nos da filo que va a ser un arreglo con el Mercosur. En el año golero va a ser arreglo con el Mercosur. ¿Saben por qué? Lo precisaríamos como el pan, porque es una alternativa. Pero desgraciadamente creo que la agricultura francesa, en primer término, nos pone la plancha. Nos pone la plancha, porque si no hay integración relativamente agrícola, no, para nosotros no hay integración. Todo lo demás, pero ojalá que me equivoque. Entonces, pero ese mundo europeo también está acordando la Comunidad Atlántica, o intentando acordar. ¿Quién queda afuera? La India, China, nosotros, los países árabes. Cuando hago un bloque, estoy haciendo el otro. Uno lo hago por actitud activa y el otro lo hago como consecuencia pasiva. El otro bloque lo hago con los que no dejo entrar. Ese es el mundo que se nos viene encima, muchachos. El que van a tener que administrar ustedes, o parte de ustedes. Mundo va, no es el mundo del sueño, el libre comercio, el libre cambio por el mundo entero, que nosotros mandamos los tomates y las masas multitudinarias de Alaska nos aplauden, están esperando nuestros tomates. No, ese mundo poético no existe. El que va a existir es este, con una frontera mucho más grande, pero donde cada vez no entras. Yo voy a hacer para que entiendan en la práctica. Hace unos días estoy en Cuba hablando con el ministro de Economía y me muestra las cuentas. ¿Sabe cuánto le está cobrando Estados Unidos? Es Estados Unidos, que manda su discurso contra Cuba por los derechos humanos y la mano en coche. Los muslos de pollo se lo cobra $500 la tonelada. Son unos pollos que parecen de mamut, no de pollo. ¿Por qué? Porque a los americanos les gusta comer pechuga. Dan para la pechuguita el pollo. Y les sobra mucho muslo. Entonces el muslo lo remata. A $500 la tonelada no puede nadie vender. Nadie puede vender carne de pollo menos de $1.200, $1.400 la tonelada. No se puede vender. Pero como un excedente del mercado interno, lo rematan. En México venden los quesos, la tonelada de queso a menos de $1.800. Entonces, ¿por qué? Porque les sobra y la rematan en el mercado internacional. Entonces, el mercado internacional es eso, mi paisito, que no le mueve la aguja a nadie. 18 años peleando para vender naranja en Estados Unidos. 18 años. No es bicoca.
Que me vengan a hablar del libre comercio, de libertad de comercio, la competitividad, todo. Bueno, entonces hay que hacer alianza y hay que tener mercado y hay que asegurárselo. Estos son los desafíos que va a haber que bancar en el futuro. La discusión de futuro será con quién y qué lo hacemos. Pero vuelvo a señalar, no esperemos que las fuerzas ciegas de la economía resuelvan estos problemas. Tiene que ser el mundo de la política, que no puede ni debe desentenderse del mundo de la economía, pero tiene la necesidad histórica si persigue la integración como autodefensa. Por eso, en algún lugar dice, los fundadores tenían una visión geopolítica de la unidad de una nación, el Istmo de Panamá, todo Bolívar, todo. Nosotros tenemos que tener clara una idea de susto. Tenemos que darnos cuenta del tamaño de los adversarios con los que tenemos que tallar y que negociar y darnos cuenta que somos una hoja al viento si seguimos permaneciendo deshilachados. Y esto lo puede medir solo la política. La economía va a medir si me da resultado y cuánto tengo que pagar a fin de mes y cuánto cobro. Se va a mover por acá, no le pidamos lo que no puede dar. Pero este es un desafío por delante. ¿Lo podremos lograr? No sé. Porque los gobiernos son de corto plazo, tienen 4 o 5 años, y cada gobierno está preocupado por si lo van a reelegir o no lo van a reelegir. Entonces se mete en el debate interno y está metido hasta acá en el debate interno. Y lo otro de la integración, que estratégicamente es de vida o muerte en el largo plazo, va quedando como un tema secundario. Y se juntan los presidentes, se sacan fotos, se propinan espectaculares discursos, no pasa ninguém después. ¿Está? Esa es la realidad. Nos ponemos obstáculos. ¿Por qué? Porque no vivimos para el fenómeno determinante de la integración. La integración nos obligaría a discutir las políticas fiscales, las políticas tributarias, a cómo enfrentamos la falta de igualdad en esta América Latina, la crisis de equidad que tenemos, los problemas estratégicos de seguridad, porque lo que no gastas en igualdad hoy, tendrás que gastarlo pasado mañana en seguridad. No tiene vuelta. Un mundo de gente frustrada es un mundo que le incitamos. Además, con una civilización demostrativa, ya no estamos en la Edad Media. No estamos en el tiempo de la resignación. No estábamos con aquella iglesia que predicaba que esto es un valle de lágrimas y que vamos a ir al paraíso. No, hoy preferimos vivir en el infierno, pero queremos el paraíso acá. Todo el mundo está apurado, la quiere rápido. Ese es un mundo para la frustración. Hasta aquí, muchachos, les he hablado de la integración. Déjenme en 2 minutos para hablarles de la vida. Es la única cosa importante que tienen arriba del planeta. El estar vivo es un milagro. Las chances que tenemos son en contra. Infinita. Pero la naturaleza biológica es tan maravillosa que a pesar de todas las contras, estamos vivos. Siendo el capital más importante, cuídenlo. Y cuidar la vida es recordar que el hombre tiene una biología y una conciencia, pero que se nutren mutuamente. La conciencia, el desarrollo de la conciencia ayuda a la biología y la biología ayuda al desarrollo de la conciencia. ¿Qué les quiero decir? Denle contenido a la vida. No vivan porque nacieron. Denle un sentido al milagro de vuestra existencia. Si se le da un sentido, si se construye
Y eso es consecuencia de la voluntad. El hombre puede incidir en su propia vida dentro de ciertos márgenes. No puedes cambiar el disco duro con el que viniste. No puedes cambiarlo. Pero puedes orientarlo en determinado sentido y darle un sentido a tu existencia. Eso es vivir con causa. Lo otro es vivir porque naciste, igual que una lechuga. No puede estar la idea de vivir apartada de la idea de felicidad. Porque no hay que concebir la vida como una carga donde venís a tirar del carro y a tirar del carro y a tirar del carro. Necesitas tiempo para vivir. La vida tiene que ser un placer de vivirla también. Y como tal tienes que gastar un tiempo para las cuestiones materiales, y si no laburas, si no trabajas, es porque estás viviendo a costilla de otro. Ese otro puede ser el viejo, puede ser tu hermano, o le estás chupando la sangre a otros que laburan para vos. Pero es vivir de garrón. Laburar hay que laburar porque hay necesidades materiales. Sin piedad. Pero la vida no se hizo solo para laburar. Más claro, si en esta civilización capitalista te dejás arrastrar por el aparatito, la caja boba, y compre esto y todo, y cambiar el auto y esto, cuando querés acordarte pasaste la vida pagando cuota y no tuviste tiempo para vivir. No. ¿Qué les pido, muchachos? Hay que volver al viejo concepto griego. Nada en demasía. Nada en demasía. No estoy haciendo una apología de la pobreza o invitándolo que se vayan a vivir a una caverna. Lo que estoy diciendo, no se dejen arrastrar por esto que les roba el tiempo de la vida. Porque cuando tú vas a comprar algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Bien. En la edad de ustedes, el tiempo más importante es tener tiempo para el amor. Después para los hijos. Después para los amigos. Para un puñado de amigos. Pero para eso hay que tener tiempo. Si te pasás jugándola como esos japoneses que llegan a la 1 de la mañana y se van a las 5 de la mañana, Dios. Y no caiga en ese verso. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada y le faltás vos, porque no tenés tiempo para nada de salir con tu hijo. No jodan. Pónganse en límite, administren el tiempo de vuestra vida. No se dejen robar la vida porque el reloj pasa en clave. Podés ir al supermercado, al shopping, comprar lo que quieras, pero no podés comprar años de vida. Esa está. Y entonces el valor más importante es la vida. Y ese tiempo libre se llama libertad. Esa palabra ampulosa que usa la literatura política, particularmente francesa, la liberté. No, hay que bajarlo a tierra. Libertad, cuando la tenés que jugar, no necesariamente sos libre, porque estás sometido a la ley de la necesidad. Tenés que jugar porque tenés que hacer frente a las necesidades materiales. Sos libre cuando el tiempo, hacés con el tiempo de tu existencia lo que a vos se te ocurre. Que puede ser salir con los amigos, lo que fuese, no importa, se te ocurre a ti. Defiende que ese margen de libertad sea famoso. Porque ustedes van a tener que pelear por las 4 o 5 horas de trabajo. Porque el mundo va cada vez al trabajo robotizado. Y habrá que pelear por políticas fiscales, por equidad y por trabajar menos. Y por trabajar menos, pero todos. Trabajar menos horas, pero todos. Y ser más justos.
Ese es el mundo de ustedes. Porque si va a haber un macaco mecánico que nos sustituye con ventaja en el laburo, ¿quién para la olla? Esta lucha es inevitable. Yo tal vez no la voy a ver, pero ustedes la van a ver. Va a ser inevitable. Va a haber que luchar por acortar la jornada de trabajo, pero tiene que ser a nivel del mundo. Porque si no, después te vienen con la competitividad, porque en Bangladesh trabajan 12 horas y vos vas a trabajar 6. ¿Y cómo competimos? Imposible. Es decir, vienen una cantidad de cuestiones que son mundiales. La globalización también nos crea ineludiblemente problemas de carácter mundial. Por eso hay que ser solidario, tener la cabeza abierta, vincularse con lo que se está moviendo en el mundo. Muchachos, querer un país, en el fondo es querer a la humanidad. Gracias.